Bueno, un mundo globalizado, muchos interrogantes sobre cómo puede influir esto en la integración regional y cosas que todavía están pendientes, logros muy importantes que sin embargo con la llegada de la nueva administración se cajonearon y todavía no están cerradas, como la integración entre Mercosur y Unión Europea. Varios temas para conversar con el diputado Fernando Iglesias, que tiene la generosidad de darnos unos minutos de su tiempo. Diputado, un saludo muy cordial, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lindos temas. No siempre nos dan tiempo para hablar de esto, pero ya que no, me parece muy bien, sobre todo porque nos piden propuestas y así tiene que ser. Sí, además son temas estructurales para poder avanzar en cuestiones que están muy detenidas y muy deterioradas, incluso como el Mercosur, que hasta ahora aparece prácticamente como un sello de goma, no mucho más que eso, y me parece que hay cuestiones para darle impulso. Quiero recordar que esto es parte de un programa de expositores internacionales del 15º Simposio Alterio Spinelli. Fernando, cuéntenos, por favor, de esta integración. ¿Cuáles son los puntos salientes en los programas a tocar? Bueno, nosotros ahí el simposio tiene 15 años de realización consecutiva y se ha configurado como un espacio de debate muy importante sobre los temas de la integración regional, que es un tema decisivo porque uno de los puntos centrales que ha roto el kirchnerismo es la integración de la Argentina al mundo. Argentina es un país aislado, con una economía decadente, altamente proteccionista, con consecuencias que pagan todos los argentinos. Entonces, volver a reinsertar en el mundo y discutir de qué manera se hace es un elemento central de la agenda. Y esto es lo que discutimos. Acá vamos a tener un panel general, se va a hacer en la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, miércoles y jueves a partir de las 3 de la tarde. La inscripción es fácil de encontrar en internet. Y vamos a charlar primero un panel general donde vamos a tener gente importante, desde Pinedo, va a estar Andrés Malamud, va a estar el presidente de la Comisión de Mercosur del Parlamento Europeo. Después vamos a discutir el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que es un tema central de la agenda política y económica del país. Va a estar el embajador de la Unión Europea, la embajadora de Francia, de España. Y al otro día vamos a tomar tres temas. Uno, la lucha contra el crimen organizado. El crimen organizado tiene consecuencias territoriales, pero la organización es transnacional. Acá están entrando los grupos brasileños y tenemos que tener, nuestra propuesta es muy clara, hay que crear una fiscalía antimafia del Mercosur para hacer que todas las fiscalías y las fuerzas de seguridad de la región actúen mancomunadamente, porque si no, los que actúan unidos son los mafiosos, que no tienen ningún tipo de problemas, los criminales de asociarse. Necesitamos estar unidos los demás. Y después vamos a discutir el Parlamento de Mercosur, que es un tema polémico, y la posibilidad de tener hoy que se discute mucho la dolarización, hay una propuesta que a mí me parece mucho más razonable, que es la creación de una moneda del Mercosur, o por lo menos arrancar con un acuerdo bilateral con Brasil, que soluciona muchos de los problemas que la dolarización no puede solucionar, es factible y a largo plazo puede ser una salida mucho mejor para tirar afuera, poner afuera del control de la clase política la maquinita de imprimir billetes. Vamos a ver, Fernando, hay varios temas que son muy importantes y que usted acaba de tocar y me gustaría abordarlos todos a ver si nos da tiempo. En primer término, y que es muy grave y es lo que está pasando en la Argentina, tiene que ver con esta penetración narco, que a veces viene de la mano de algunas potencias que quieren instalarse en esta parte del mundo y le dan todas las facilidades del mundo para hacerlo. Y ojalá solo fueran los grupos narcos brasileños, estamos hablando de Primer Comando Capital y Comando Vermelho. Nosotros tenemos versiones, de modo independiente yo no lo puedo comprobar, pero de la participación de Jalisco Nueva Generación y hasta de la 'Ndrangheta italiana, un brazo siciliano de la mafia italiana. Y esto hay que tratarlo y combatirlo urgentemente, porque en cuanto se te instalan, Fernando, aquí ya no hay nada más que hacer, ¿eh? Sí, sí, sí. La 'Ndrangheta es fundamental. Bueno, yo la conozco en primera persona porque en 1987 llegué a Italia y llegué a Reggio Calabria, que es la tierra de la 'Ndrangheta, que es la organización mafiosa más importante del mundo en este momento. Y bueno, vamos a tener expertos en esos temas. Por ejemplo, va a estar Ana Sergi, que es una italiana calabresa, que justamente va a hablar de ese tema. Va a estar Edgardo Buscaglia, un argentino que trabaja en la Universidad de Columbia y en muchísimas agencias internacionales y que se ha especializado sobre todo en el tema de México, que también has mencionado. Y vamos a estar también
va a estar también Giovanni Tartaglia, que es el encargado de estos temas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, que es un experto justamente en la construcción y en la organización de instituciones que puedan combatir el crimen organizado. Y es un tema fundamental, porque no es un tema abstracto. Las mafias se organizan de acuerdo a los parámetros del siglo XXI, por lo tanto son mafias globales, verdaderas multinacionales del delito, trabajan desconociendo las fronteras, sin ningún tipo de discriminación nacional, y lo que buscan simplemente es sacar provecho con la venta de drogas, pero también con tráfico de personas, tráfico de armas. Y necesitamos estar unidos, sobre todo a nivel del Mercosur. Todos sabemos lo que fue la triple frontera y la colusión entre narco y terrorismo que hay ahí, y ahí hay 3 de los países del Mercosur. Por lo tanto, necesitamos una fiscalía que justamente en Italia lo que yo aprendí en aquella época fue el enorme trabajo que hizo el juez Falcone, que le costó la vida. Yo estaba en Sicilia cuando a él lo asesinaron en Sicilia, y su trabajo fue la creación de la Dirección Nacional Antimafia. Sobre ese modelo nosotros queremos crear una dirección antimafia del Mercosur que permita combatir en forma organizada al crimen transnacional organizado. Y eso es lo que vamos a discutir en el simposio. Bueno, Fernando, habría mucho más para hablar de esto, pero quiero pasar por los otros temas que usted mencionó que me parecen todos importantes y seguramente deben ser parte también del simposio. ¿Por qué se cajoneó el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Porque había sido un logro ciertamente importante, pero se congeló, simplemente se congeló. Ese fue el logro de relaciones, no fue el G20. El logro más importante internacional del gobierno de Cambiemos fue la firma del preacuerdo Unión Europea-Mercosur, que establece una agenda que obliga a toda la región a modernizarse, una agenda pendiente de modernización de la economía argentina, que obliga a la Argentina, a los sectores económicos argentinos, en un lapso de tiempo razonable que llega hasta 10 años, a modernizarse y a competir, qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitamos, y se cajoneó por una serie de indeterminaciones, en gran parte por la responsabilidad, la altísima responsabilidad de nuestro gobierno, que ha destruido el Mercosur, que está hecho giro de la Unión Europea, y creemos que es fundamental porque es la única forma de encauzar el Mercosur. El Mercosur hoy se supone que tenemos un arancel común, pero tiene más agujeros, es un colador lleno de agujeros. Se supone que hay comercio, es una zona de libre comercio, no lo es, hay 800.000 excepciones y trabas, y este acuerdo nos obliga a hacer del Mercosur un verdadero Mercosur y a ser serios en este aspecto. Y en este sentido, nosotros claramente, de las 3 opciones que hay hoy a la presidencia de la Nación, la de Patricia Bullrich es la única que sostiene entusiastamente el hecho del acuerdo Unión Europea-Mercosur y la necesidad de cambiar el Mercosur. El Mercosur así como está no sirve, pero no hay que tirarlo a la basura. Lo que tenemos que hacer es que funcione. Necesitamos un acuerdo comercial y un trabajo conjunto de cadenas de producción regional con Brasil, con Uruguay y Paraguay, y vamos a tener la posibilidad de hacerlo si llegamos al gobierno. Me consta personalmente, esto sí, el interés de este tema porque he tenido oportunidad de hablar periodísticamente más de una oportunidad con Federico Pinedo, que es un poco el coordinador de todos los equipos internacionales de la doctora Patricia Bullrich, y porque también he tenido oportunidad de hablar con la embajadora española. España está muy interesada en esto. Tal vez la mayor reticencia venga por el lado de Francia, pero no es algo que no se pueda superar si se muestra voluntad política y conocimiento técnico para esto. Y me quiero detener. Exactamente, ahí hay dos detalles interesantes, rápidos te lo digo. Sí. Uno de los que va a estar en la primera de los paneles va a ser Pinedo, que justamente va a poner claro esta posición. Nosotros invitamos también al gobierno, invitamos a Cecilia Todesca, que decidió no aceptar, pero invitamos también a Diana Mondino, que tampoco va a poder estar. Y lo otro es que claramente está la presidencia española, es crucial. Yo no sé si saben esto es un detalle curioso. La segunda autoridad más importante de la Unión Europea, que es el encargado de Relaciones Exteriores, el canciller de la Unión Europea, vicepresidente de la Comisión, es Josep Borrell, que es un catalán español, que es ciudadano argentino y que tiene lazos muy fuertes. Yo soy
no sé si amigo personal, pero tengo un contacto muy estrecho con él, y están muy interesados, desde luego, en llevar adelante esta agenda. Es cierto que hay una posición muy fuerte del sector agropecuario, pero también es fuerte los sectores de la Unión Europea que quieren este acuerdo y que obliga a modernizar los sectores que están atrasados en los dos continentes. El sector agropecuario europeo está atrasado, cuelga sobre el presupuesto del resto de la Unión Europea y tiene que modernizarse. Y lo mismo sucede con el sector manufacturero argentino y del Mercosur, que no tiene que desaparecer, que tiene que estar ahí, que es importante, pero que se tiene que modernizar, porque no es posible que viva a costa de un proteccionismo que perjudica a todos los consumidores argentinos y que se cuelga de los impuestos y de las tasas que pagan los demás sectores productivos, como el campo y los sectores exportadores, que no dan más de este socio. No es un tema menor el que usted menciona, Fernando, ya que Josep Borrell es además un hombre de la estructura tradicional del Partido Socialista Obrero Español, es un hombre de larga trayectoria política, es un hombre que ha concitado sumo respeto en toda la Unión Europea y me parece casi un interlocutor imprescindible para poder desarrollar todas estas cuestiones. Quiero detenerme en una más que usted ha mencionado, Fernando, y tiene que ver con la moneda común para el Mercosur. Pero hay demasiadas asimetrías en medio de las cuestiones monetarias, particularmente de la Argentina con el resto de los integrantes del Mercosur, pero especialmente con Brasil. ¿Lo cree posible eso ahora? Sí, no inmediatamente. Lo que yo creo que tiene que hacer la Argentina está muy claro, que vos tenés que ordenar tu macroeconomía y si no es imposible. Brasil nunca va a aceptar unir su moneda a un país que tiene una inflación del 190% gracias a esto. Pero esto se termina, yo creo que se termina, y la Argentina lo que debería tener es un horizonte, es decir, tendría que haber un acuerdo, en mi opinión, con Brasil y si es posible con todo el Mercosur, que diga lo siguiente: cuando la Argentina logre una inflación de un dígito anual, cuando la Argentina logre déficit cero, cuando la Argentina logre ordenar su macroeconomía, tener tarifas que cubran por lo menos el 70% de los costos, bueno, entonces se pondrá inmediatamente en funcionamiento un acuerdo monetario con Brasil, que es mucho mejor que la dolarización, porque la dolarización te ata a una economía a la que vos no vas a poder seguir, porque vamos a suponer que la Argentina es muy exitosa y logra en algunos años llegar a una inflación del 8 o 9% anual. Bueno, está muy bien porque es la inflación más o menos que lleva Brasil y los países de la región, pero no es la inflación de Estados Unidos, que en este momento, que normalmente fluctúa entre 2 y 3, por lo tanto acumularías, como nos pasó con la convertibilidad, un atraso cambiario de 5 puntos por año, que en 10 años te hace explotar todo. Entonces el real brasilero es una moneda a la que nosotros nos podemos unir, razonable, y no es una moneda menor. Digo, cuando a veces me objetan, me dicen, bueno, pero no son tan serios los brasileños como los estadounidenses. Bueno, 7-8% de inflación anual es bastante serio. Y el real y el peso valían lo mismo en los años 90, porque los dos valían lo mismo que el dólar, había convertibilidad. Era un peso, un dólar, un real, un dólar, un peso y un real valían lo mismo. Hoy, en Brasil, con 4 o 5 reales, ahí está fluctuando, te compras un dólar. Con 4 o 5, nosotros estamos cerca de los 800. Entonces, es razonable que busquemos una moneda que sea mucho más confiable en el largo plazo y unirnos a ella, pero también que nos dé un margen mínimo de manejo de la competitividad y de la inflación dentro de los parámetros de una Argentina seria, como la que queremos instalar. Y por lo tanto, poner objetivos bien claros que nos obliguen aparte a cumplir esos objetivos. Tenemos que llegar a déficit cero o a superávit, tenemos que llegar a tener superávit comercial y tenemos que llegar a una inflación que sea al máximo de un dígito anual. Y eso, un acuerdo monetario en perspectiva, nos ayuda a fijar un horizonte y nos ayuda a decirle a los inversores: inviertan, porque vamos a hacer esto y esto no va a durar 2 años y no va a estar a tiro de ley, va a ser parte de un acuerdo internacional
que la Argentina tiene que hacer. Bueno, yo ya estoy excedido en el tiempo y tengo que dejar esta comunicación. Me parece que solamente estamos abordando poco más del 10 o el 15% del temario que puede concitar este simposio, pero para aquellos que dudan, me parece que el real es una moneda fortísima, es una moneda seria que tiene un respaldo de más de 450.000 millones de dólares en el Banco Central de Brasil y que además pocos se acuerdan, pero usted y yo, por la edad que tenemos, aunque usted es más joven que yo, seguramente recordará cuando Cavallo salió del 1 a 1, habló de una canasta de monedas y la canasta de monedas lo componían el dólar, el euro, el yen y el real. Así que... Es que eso fue una cosa fundamental. Recordemos que lo que pasó en el 2001, en el 2001 arrancó en 1999 cuando Brasil devaluó. Brasil devaluó y nos puso en un terrible problema desde el punto de vista de la competitividad y eso no tiene que pasar.